Bueno, bendiciones mis hermanos, que el Señor me le bendiga. Por la gracia del Señor, una vez más que nos permite compartir con ustedes este mensaje. El propósito, como siempre, es procurar la edificación de cada uno de ustedes y entendiendo realmente los tiempos que nosotros estamos viviendo, desde el punto de vista bíblico, la situación o el escenario que se está planteando. Todas estas cosas que se está viviendo, pues nos deberían de nosotros de animar, nos deberían de nosotros de alentar para afirmarnos en la fe, en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero lamentablemente, entre más el día se acerca, hemos notado, o he notado en caso particular, que hay falta de compromiso. Y cuando más se hace evidente la palabra del Señor, los creyentes se hacen más fríos totalmente, sin ningún tipo de compromiso. El afán, la ansiedad los atrapa. Sabemos claramente que es necesario el trabajo, esa es una realidad. Pero si somos honestos, desde que nos estamos afanando, cuánto éxito hemos tenido, cuántas de las metas que nos hemos planteado hemos alcanzado. Y lo que hemos hecho es más bien es desplazar a Dios de nuestra vida, de nuestras decisiones, porque aunque de repente digamos Dios, pero solamente como un dicho del diente al labio, porque no tomamos en cuenta a Dios en ninguna de nuestras decisiones. Tomamos decisiones y no nos pasamos en la palabra del Señor, en la doctrina. No decimos voy a orar en base a lo que la palabra de Dios enseña, sino en base a lo que yo considero, mi criterio, la experiencia o lo que es, digamos, tradicionalmente correcto. Eso es lo que hago. Y no buscamos lo que realmente Dios nos dice en su palabra para guiarnos. Y ese es el problema realmente. Inclusive dentro de los matrimonios cristianos, lamentablemente están en conflicto, pero de repente llegan a cierta reconciliación, pero no siguen las pautas bíblicas y vuelven a recaer en la misma situación y a veces hasta peor, con fracturas más fuertes en la relación. De nada sirve, ¿no?, de repente reconciliarse, sí, pero si como cristianos no seguimos las pautas bíblicas, porque el Señor fue el que instituyó el matrimonio y por lo tanto Él es el que puede guiarnos a un matrimonio más estable. No hay matrimonio perfecto, pero sí cuando Dios estaba en el asunto, cuando nosotros somos guiados por su palabra, entonces podemos ir luchando para mejorar nuestra relación, pero lamentablemente como cristianos nos hemos alejado de Dios, de su palabra. Las reuniones, por lo menos aquí en Esquipula, las reuniones no les importa, y esa es la realidad, y lo tengo que decir, las reuniones no les importa a los hermanos. Siempre hay algo más importante que hacer: el trabajo, un cumpleaños, ir al gimnasio, cualquier cosa. Y estar en las reuniones pues no es tan importante, no es de vida o muerte para ellos, y lamentablemente esto lo vemos cuando más el día se acerca. Por lo tanto, yo les exhorto, les animo, mi hermano, que realmente busquemos cómo alinearnos a la voluntad del Señor. La vida del hombre, dice la misma escritura, el mismo Señor, no consiste en los bienes que éste posee. Así que les animo, les exhorto, que no les dé pereza. Si ella no viene, por lo menos que puedan ustedes escuchar los audios. Ahora hasta lo estamos subiendo a YouTube para que ustedes puedan tener la oportunidad de escucharlo, pero lamentablemente creo que hasta pereza le da pereza o le da desánimo. Preferimos a veces ver otras cosas que algo que realmente va a edificar tu vida, independientemente digamos, de la voz que esté predicando. Lo importante es que sea la doctrina bíblica. En esta tarde quiero compartir con ustedes, ya para entrar en materia, lo que es el provisionismo y la expiación. Esta es una serie de temas que hemos estado abordando en cuanto a este movimiento, ¿no?, del provisionismo. Miramos, aunque ellos tienen un acrónimo, Provide, que iniciamos con la letra P, que hablaba sobre la cuestión del pecado, donde ellos prácticamente sí reconocen la condición del ser humano como pecador, pero rechazan la idea de una depravación total. Ellos piensan que el hombre de alguna manera está habilitado para buscar de Dios, y que en el Evangelio pues está, digamos, ese poder para vivificar al hombre, y que él puede fácilmente ejercer fe. Ese es en el caso de la P. En el caso de la R, miramos lo que era la responsabilidad que el hombre tiene para
aceptar o para obedecer el llamado. Y hoy nos corresponde pues abordar lo que es la O y la V, aunque estas dos pues están enfocadas básicamente en lo mismo, que es hablar o enseñar acerca de una expiación ilimitada. Y es aquí donde nosotros pues nos atañe en esta ocasión refutar esta idea de la perspectiva provisionista. Siguiendo la secuencia de temas respecto al provisionismo, en esta ocasión voy a exponer la soteriología, estudio acerca de la salvación que se desprenden de este acrónimo según el orden provide, con la letra O y B. Abordo ambos, puesto que su enfoque es argumentar a favor de una expiación ilimitada. Tenemos abundantes temas respecto al alcance y el propósito de la muerte de Cristo. Porque sí, hay abundantes temas, ¿no?, en cuanto a lo que es el alcance, lo que es la expiación, por quienes se hizo. Hay temas que ustedes pueden buscar en Telegram, pueden buscar diferentes temas que los mismos ancianos de la congregación han abordado acerca del tema de la expiación. Hay abundantes temas, pero vamos a centrarnos en hacer una refutación basado en el documento que estoy analizando de algunos textos que el provisionista toma para argumentar la enseñanza de una expiación ilimitada. Iniciamos con O. La O significa, según el acrónimo en inglés, Open Door, puerta abierta. El argumento es que todo aquel que quiere entrar lo puede hacer por medio de la fe, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para ello sustentan su argumentación con textos tales como 1 de Timoteo 2:4-6, Juan 3:16, Mateo 11:28. Hermana, léemelo para mientras. 1 de Timoteo 2:4-6. Fíjense bien en el caso, aunque en este documento pues no me va a alcanzar abordar por lo menos los 3 pasajes que se citan aquí, porque de hecho pues se tiene que ahondar bastante, solo se imaginen un pasaje para poder llegar, ¿no?, a la conclusión bíblica. Entonces, léame, hermana, ahí. 1 de Timoteo capítulo 2, 4-6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Correcto, fíjense bien, entonces, vamos a ver un análisis gramatical, ¿no? En la pantalla estaban viendo el análisis gramatical que vamos a ver, pero ¿por qué es necesario realmente que nosotros miremos? Porque aparentemente, si nosotros leemos superficialmente, entonces vamos a entender sin un análisis más profundo la expiación limitada, ¿no?, la expiación ilimitada. Y de hecho, pues, desde el punto de vista general de la soteriología en todas las escrituras, miramos que la salvación depende totalmente de Dios, absolutamente de Dios, y es algo selectivo, aunque esto es lo que cueste digerir realmente a muchos cristianos y a muchos teólogos de línea arminiana o esta línea provisionista. Entonces es importante que nosotros vamos a esto, vamos al texto y vamos a ver para que ustedes me sigan ahí en el caso del análisis gramatical de 1 de Timoteo 2:4. Dice: el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces tenemos, de hecho le voy a presentar lo que es el interlineal. Inicia el texto, ¿no? Os, pantas, antropos, telei, sontenai,
kai, eis, epignosin, aleteias, eltein. Este básicamente es lo que es el griego, ¿no? O la forma, la estructura griega en la que se encuentra el pasaje, y eso lo que ven ahí es su transliteración. Pero ¿qué es lo que nos interesa de esto? Vamos a tratar de ver la sintaxis o la morfología de las palabras para que nosotros entendamos a la luz de la gramática y a la luz también del contexto, qué es lo que el Señor o el apóstol Pablo, perdón, en este caso, en este pasaje está hablando. En el caso de pantas es prácticamente panta, vamos a ver que es un adjetivo que junto con antropos son el objeto directo de sotenai, que la palabra sotenai viene de soso, que tiene que ver con salvación. Y esto funciona como objeto directo. En el caso de panta es un adjetivo, en el caso acusativo. Por eso es que el caso acusativo hace mención acerca del objeto directo. En este sentido, lo que se traduce como todos los hombres, hablando de que todos los hombres son salvos. En el texto, no, eso es lo que dice. Este es un complemento directo de sotenai. Pero sotenai y telei, sotenai en este caso es el verbo principal, es un verbo auxiliar. Telei sería el verbo principal, pero en el caso de telei está en tiempo presente, activo, indicativo. ¿Qué quiere decir telei sotenai? El cual el cual desea que todos los hombres sean salvos. A la hora de traducirlo se vierte de esta manera: el cual desea que todos los hombres sean salvos. En el caso del sujeto sabemos que es Dios, el cual desea que todos los hombres sean salvos. Pero ¿qué significa entonces esta frase, no? Telei, sotenai, que todos los hombres sean salvos. Telei significa un deseo constante de parte del sujeto, en este caso Dios, porque se encuentra este verbo principal se encuentra en presente, activo, indicativo. El presente indica una acción continua, de tal manera que este deseo del Señor es un deseo permanente y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y van a decir, entonces hermano, tienen razón los que creen en una expiación ilimitada, porque realmente si Dios desea que todos los hombres sean salvos y nosotros entendemos la soberanía de Dios, entonces todos los hombres tienen que ser salvos. Esa sería la lógica consecuente, ¿no? Pero fijémonos bien, en el caso de sotenai es un verbo complementario, aoristo, pasivo, infinitivo, señala una acción completa, no progresiva. Por eso es que de repente se puede llegar a la conclusión, si no entendemos también su contexto en el cual se están hablando estas palabras. Entonces, telei es desear, pero en la forma, para recapitular, ¿no? Pero en la forma en que se encuentra en presente activo indicativo, implica una realidad, un hecho real, que Dios desea que los hombres se salven, y cuando habla de salvar, está hablando de una acción completa. Él desea que los hombres sean salvados. Ese es el deseo del Señor. Y ese es importante lo que nosotros tenemos que ver aquí. En el caso de telei, sotenai, esto no es un mero deseo pasivo de Dios, sino la voluntad activa y propositiva de Dios. Y con esto en mente tenemos que ver pues realmente en su contexto ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Realmente está hablando, o el apóstol Pablo está hablando de una expiación universal. Vamos a ver qué es lo que realmente dice en el caso de estos textos. Fíjense bien, en el caso de la palabra que miramos, pantas, ¿no? Pantas, es un adjetivo que señala la totalidad de las cosas de las cuales se está hablando. En este caso, los hombres. O sea que panta es un adjetivo que significa, que señala a los objetos de quienes se está hablando. En este caso, los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el calificativo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Panta.
Pero panta señala la totalidad de todas las cosas de las que se está hablando, y eso es lo que tenemos que entender aquí. Ahora, pero hace referencia a cada individuo en la tierra conocida en ese momento. Esto que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hace referencia a cada individuo en su momento, que todos los hombres, cada uno de los hombres que habitaban la tierra en ese momento fueran salvos. Ese es lo que realmente está implicado en este pasaje. La verdad que no, sino a todas clases de hombres sin distinción. Sin distinción. Fíjense bien, entonces, sin distinción alguna. Entonces, ¿qué implica en el caso? ¿Cómo está, hermana? Pasa adelante, bendiciones. Bienvenida a este lugar, su casa, y nosotros su familia. No me voy. Entonces, estamos hablando, hermano Roger, siguiendo una secuencia de temas sobre el provisionismo, y hay un pasaje en 2 Timoteo, hermana Nidia, que hace referencia como que Dios está diciendo que Él quiere salvar a todo el mundo. Pero aparentemente, si uno lo lee en las versiones Reina Valera, ¿no?, en el castellano, aparentemente eso es lo que se lee, ¿no?, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Si no buscamos en su contexto qué es lo que realmente quiere decir eso. Y es ahí pues que nosotros tenemos que darnos a la tarea de examinar a profundidad gramaticalmente y en su contexto. Entonces estábamos revisando en el caso de la palabra todo, en el griego hay una palabra que es un adjetivo prácticamente que es panta, y que se hace referencia panta que califica o señala a las personas o al objeto de los cuales se está hablando, o la totalidad de las personas de las que se está hablando. En el caso cuando dice no, quiere que todos los hombres sean salvos, hace referencia a diferentes hombres sin importar su clase. Y a eso hace referencia. No está diciendo la totalidad de toda la humanidad. Dios desea que la totalidad de toda la humanidad sea salva. Y eso es lo que argumenta, digamos, el provisionista, o los que creen en una salvación universal, o los que creen en una expiación ilimitada, basándose en este pasaje para apoyar, ¿no?, su postura. Pero realmente la Escritura no está diciendo eso, sino que en el caso de este todo o este panta hace referencia a la totalidad, sí, pero de todas las clases de hombres, porque en su contexto, hermano Roger, porque esto nos da mayor claridad del contexto, en su contexto habían falsos maestros judaizantes que monopolizaban a Dios, hermano Roger, de tal manera que ellos consideraban que la salvación solamente era para los judíos y que por eso tenían que circuncidarse y guardar la ley. Entonces, el apóstol Pablo está hablando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y cuando nosotros entendemos este trasfondo, entonces el pasaje cobra mayor sentido, porque entonces lo que está hablando el texto, el apóstol Pablo está diciendo que no hay distinción, judíos y gentiles, pobres, ricos, no hay distinción alguna. Dios quiere que todos los hombres sean salvos en ese sentido. No está diciendo que Él quiere, hermana Nidia, que cada una de las personas de este mundo sea salva. Porque vamos a ver un pasaje, porque si hablamos del deseo y de la voluntad de Dios, en el caso de hermano Roger, si usted me va adelantándose con Job 23:15, yo le voy a decir para que me lo lea, vamos a ver realmente que si Dios desea algo, hermana Nidia, Dios no se queda como nosotros, frustrados. Él cumple, toma y lleva a cabo todo lo que Él se ha planificado. Él no se detiene con nada, pues. Ese es un aspecto, hermano, que estos falsos monopolizaban. Como número 2, la exhortación a la oración es por todos los hombres, reyes y los que están en eminencia, con el propósito de que el evangelio corra libremente. Prácticamente es una salvación circunstancial. Hermano Robert, si lo tiene usted ahí en Reina Valera, o hermana Nidia. Job 23. Sí, hermano Roger me tiene 23. Búsqueme usted, 1 Timoteo capítulo 2, pero me lo lee del 1 al 4, pero en Reina Valera, hermana, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Se lo leo ya? Sí, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces, si nosotros miramos la primera parte, miramos que también hace referencia a una salvación circunstancial, porque el apóstol Pablo abre y dice: exhorto a los creyentes, ¿no?, que oren por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué estaba diciendo eso en el caso de Pablo realmente? Porque está en el contexto del Imperio Romano, hermano. En el caso del Imperio Romano eran politeístas, adoraban muchos dioses y se adoraba al emperador. En el caso del judío era conocido por su monoteísmo, hermano. Entonces, el imperio o los emperadores sabían que no podían obligar a los judíos a arrastrarlo, ¿no?, al politeísmo, porque se iba a armar una revuelta. Entonces, lo más que le dijeron: oren por el emperador y ofrezcan sacrificios para el bienestar del imperio. Y eso lo hacían los judíos. Pero había una secta de judíos que se llamaban los celotes, que eran como los revolucionarios, los nacionalistas, que ellos prácticamente no estaban de acuerdo, hermano. Entonces ellos quitaron el sacrificio para el emperador, y entonces eso produjo un tipo de revuelta. Y entonces quitaban la paz totalmente. Ya no podían estar orando porque lo iban a instigar en la sinagoga, iban a andar haciendo operativos, digamos, de esta manera. Entonces, ¿cuál es la razón del apóstol Pablo? Que ahora los cristianos no hagan lo mismo que sino que oren por los que están en eminencia. Y cuando uno piensa en ese contexto, hermana Nidia, ¿quién era el que estaba gobernando ahí? Que recientemente había acabado de quemar prácticamente lo que es Roma. Era Nerón, era uno de los emperadores más desquiciados totalmente. Pero el apóstol Pablo dice: oren por todos los reyes, los que están en eminencia. Oren por esto. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál era el propósito, hermano? Que el evangelio pudiera correr libremente, sin obstáculo alguno. Ese era el propósito. Entonces, cuando nosotros miramos, si nosotros seguimos el pensamiento del apóstol Pablo, está hablando primariamente de una salvación circunstancial, que nos salve de las circunstancias, la palabra soso también en ese sentido. Y cuando llegamos al versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, habla entonces sin distinción de clase. A eso hace referencia entonces en ese capítulo. Y esto realmente, y de repente los que se sienten inquietados pueden revisar los pasajes, pueden revisar el contexto cultural, pueden revisar el trasfondo histórico, y se va a dar cuenta en qué circunstancias se escribe esta carta, ¿no? Esta carta pastoral a Timoteo. ¿Cómo podemos entender entonces este pasaje? Entonces podemos decir que la voluntad concreta de Dios, según el análisis gramatical y su contexto, es que su evangelio llegue a toda clase de hombres, entre los cuales salvará efectivamente a muchos. Dios desea, esta es una traducción dinámica, Dios desea que toda clase de personas experimenten la salvación y, como hecho cumplido, alcancen el conocimiento de la verdad. Mire cómo dice, cómo esta es traducción dinámica. Dios desea que toda clase de personas experimenten la salvación y, como hecho cumplido, alcancen el conocimiento de la verdad. Entonces, a eso hace referencia, toda clase de personas, hermano. Ahora, ¿cómo entendemos este deseo de Dios a la luz de la soberanía, hermano? ¿Cómo entendemos este deseo? Dios desea que todos los hombres sean salvos a la luz de la soberanía. Y es ahí donde me lee el texto, hermano. Job 23:15, perdón. Job 23:15. 15 creo que es. Revise si no me equivoqué o si no es el 13. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. El 13, busca el 13, creo que me equivoqué. 23:13. Sí. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Como mire cómo es esta versión, ¿no? Sin embargo, su intención respecto a mí sigue invariable. ¿Y quién podrá apartarlo de sus propósitos? Lo que él quiere, eso hace.
Entonces, ¿cómo entendemos, hermana Nidia? En el caso de lo que dice el apóstol Pablo, el cual desea que todos los hombres sean salvos. Entonces, si Dios desea algo, ¿quién lo puede impedir? Entonces, cuando el universalista o el que piensa que esto es una expiación ilimitada, entonces tendría que concluir que todos los hombres van a ser salvos, porque si Dios deseó algo, Él hace lo que quiere, realmente según su voluntad, y nadie puede frustrar sus planes, ni el hombre mismo. Él puede proveer todo lo que se necesita, doblegar el corazón del hombre para salvarlo, ¿se imagina? Entonces nadie lo detiene. Entonces, ¿cómo entendemos esto, hermano? De hecho, en ese sentido, ¿no? El deseo de Dios se muestra al proporcionar su evangelio para toda clase de personas sin distinción, porque el evangelio se predica libremente, se predica a toda persona, y este es el deseo en este sentido de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque de todas clases van a ser salvos aquellos que están marcados para salvación y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, van a entrar a esta salvación. En ese sentido, entonces Dios desea que los hombres sean salvos, y por eso el evangelio se predica realmente, pero solamente van a venir aquellos que están sellados para esta salvación, y eso es lo que lamentablemente algunos teólogos y algunos cristianos y algunos pastores no... Sí, Dios está citando es aquel que dice que todos se arrepentan y que todos se arrepientan, vengan y procedan al arrepentimiento, algo así. Eso es lo que el texto está diciendo. Correcto. En el caso de Timoteo y en el caso de Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces es una orden, pues, del Todopoderoso universalmente, ¿se imagina? Esa es la orden del soberano. Todo el mundo tiene que arrepentirse, pero sabemos que no todos vienen al arrepentimiento. Entonces, ¿quién es el que marca la diferencia? Como miramos en la enseñanza pasada. Entonces, el deseo de Dios se muestra al proporcionar su evangelio para toda clase de personas, sin distinción. Su voluntad efectiva la vemos en la salvación de muchos hombres viniendo al conocimiento de Dios. Mateo 26:28, hermana Nidia. Mateo 26:28. Mateo 26:28. 28, sí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí fíjese bien, aquí hay un contraste, y en el otro pasaje, el versículo 6, vamos a ver esto, ¿no? Digamos, del adjetivo, porque aquí el Señor dice, este es el pacto que dice por mucho. Contrasta con el texto que estamos leyendo o estamos analizando, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Este pacto se hace por mucho, no por todos. Y esta es una diferencia clara, ¿no? Pero vamos a ver realmente más adelante el pasaje de Marcos 10:45, donde exactamente hace referencia el apóstol Pablo a ese pasaje en el versículo 6. Entonces, en esta parte, hermano, en el versículo 4, para recapitular un poco, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí, pero ¿quiénes? Sin distinción alguna, de toda clase, pero ¿quiénes van a venir realmente? Los que están marcados para salvación. ¿Y cómo Dios manifiesta ese deseo? Bueno, a través del evangelio lo manifiesta, pero no todo el mundo va a venir a este evangelio, y eso es lo que nosotros entendemos, pues, a la luz de la Escritura. Vamos, si me busca el versículo 6, hermano, por favor. Mateo 6. No, lo tenés ahí, segunda de Timoteo 4 al 6, 4 y 6. Léelo desde el 4 y lo llevas hasta el 6. Primera de Timoteo, ¿verdad? Sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de... Segunda de Timoteo. No, primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2, del 4 al 6. A Timoteo verdadero y Desde el capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Correcto, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ¿cuáles son las palabras que nos llaman la atención aquí, hermano Roger, hermana Nidia? Una vez más, ¿no? El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, cuyo testimonio fue dado en su propio tiempo. Rescate por todo, eso es lo que nos llama la atención. De hecho, pues, aquí no van a poder ver la lámina que tengo, pero eso si lo miran en YouTube lo van a poder ver ahí. Pero en la siguiente lámina, que es análisis gramatical de 1 Timoteo 2:6, miramos, ahí van a ver lo que es la oración en griego, ¿no? La oración en griego. Y la parte que nos interesa a nosotros es antilutron uper panton, el cual se dio mismo en rescate por todo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Bueno, extraer esta parte, esta frase rescate por todo, para nuestro análisis. Entonces tenemos que rescate, hermano, la palabra que se utiliza para rescate, antilutron, lo que se da a cambio de otro, como el precio de rescate. Entonces mire este detalle, hermano, porque dice en el texto, ¿no? El cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Entonces, si realmente nosotros entendemos esta palabra antilutron, que es la que está en griego, significa, hermano Roger, es el pago que se da por el intercambio de otro. O sea, de hecho, el uso que se le daba, hermano, era un rescate por un esclavo, ¿se imagina? Entonces, si el Señor ha dado su vida en rescate por todo, entonces esto enfatiza el carácter sustitutivo prácticamente de Cristo, hermano. O sea, que esto es un hecho concreto. No es un ofrecimiento como tal, hermano Roger, sino que está diciendo que Él dio su vida en rescate, que su vida fue el pago por rescatar aquello. O sea que ya hubo un pago, ya hay una garantía de la salvación y el rescate de esos esclavos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, de esa manera nosotros vamos hilando, hermano Roger, para entender el sentido de este pasaje, porque si lo entendemos meramente, como lo lee, digamos, con anteojos arminianos o provisionistas, entonces mirás el universalismo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvar, entonces todos aquellos por los cuales Él fue su sustituto, todos esos van a ser rescatados, y esa es la realidad. Pero realmente está hablando que ese rescate fue por todito y cada uno de los que habitan este mundo. Es lo que nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras, hermano. Ahora, rescate antilutron. En el caso de la otra expresión, rescate por todo, la expresión en griego es uper panton. Esto es una frase preposicional que indica por quiénes se dio. Nota, el sentido del texto no es un mero ofrecimiento, sino un hecho consumado. Entonces, en el caso por todo, uper panton, es una frase preposicional que indica por quiénes. Entonces él dice, este rescate fue por todo. Y estos todos, ¿quiénes son estos todos? Y es la importancia, ¿no?, que miramos en el texto anterior, versículo 4. Estos todos implica sin distinción alguna, hermano, de toda clase de hombres, sin distinción alguna. No habla de la totalidad de los habitantes de este mundo, sino de toda clase de hombres sin distinción, rico, pobre, judío, gentil, no importa. Dios está salvando a toda clase de hombres y por eso el evangelio se está predicando. ¿Ya? Sí, ¿cómo dicen? En esta versión, en una traducción viviente, creo que dice así: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Esta traducción dice el mundo o la humanidad. Exacto, mundo, humanidad. Ajá, entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros textos, digamos? O sea, aquí estamos hablando de todo en general, de mundo y de humanidad en total, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando se refiere al mundo, hermano, se refiere como al sistema, porque la palabra que se utiliza yo perfectamente entiendo, porque cuando nosotros hablamos, digamos, aquí, van a una, digamos, procesión, una huelga, y todo el mundo anda en la procesión. Exacto. Entonces, pero en esto me lo está vertiendo, o sea, mi manera de pensar, no sé, ¿verdad? Quiero que lleguemos a un punto.
que es como que se lo está diciendo a toda la humanidad, porque aquí dice humanidad. ¿Será la traducción o sería bueno que revisáramos en otras versiones? Sí, lo que pasa es que igual es que cuando habla de toda la humanidad, pero igual, por eso es que el matiz, hermano, se mira en el griego. El matiz se mira en el griego porque en el caso de ¿cómo le digo? En el caso del castellano, no rescata todo el matiz que tiene, digamos, la palabra en el original. Y por eso es que uno recurre al griego, no por fachentada, no por mostrar cierto conocimiento, sino porque hay matices que no lo rescata realmente. Entonces, cuando esta palabra panto, que es una palabra clave... Entonces, esta traducción, digamos, está mal traducida. De hecho, la vierten, ya vienen orientadas, lamentablemente, muchas de ellas. Muchas de ellas vienen orientadas a ciertas teologías. Y de hecho, querramos o no, las traducciones son interpretaciones, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano Roger, usted maneja más o menos el inglés. Usted sabe que para poder traducirle a alguien, usted tiene que interpretar lo que esa persona está hablando. Y para poder aplicarlo, digamos, al idioma, ¿no? que se está virtiendo. Entonces, igual pasa con las traducciones. Usted traduce de un idioma a otro, usted tiene que interpretar ciertas cosas. Y si no lo haces correctamente, entendiendo todo el matiz, no, entonces realmente vas a darle un matiz o una inclinación conforme a lo que vos estás entendiendo. No, por eso pregunto, ¿en esta traducción está bien o está mal? Por eso usted me dice, bueno, vámonos a lo Exacto, pues, claro, y es ahí, hermano, donde le va a decir, no, que es puro cuento, ¿cuál griego? Ahí está claro, dice, ya, entonces, pero lamentablemente la gente rehuye pues de esto. Pero esa es la realidad. Entonces en el texto original, entendiendo su contexto, porque a la hora de interpretar, hermano, sí tenés que hacer el uso de la gramática, pero no solamente el entender la gramática, sino entender su contexto, qué es lo que estaba ocurriendo. Por eso decíamos, ¿no? En el caso de la salvación, a todos los hombres, ¿por qué hacía el apóstol Pablo referencia? Bueno, porque realmente los judíos habían monopolizado la salvación, que solamente era de ellos. Ahora el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, está hablando de la salvación a todos los hombres. ¿En qué sentido? Sin distinción alguna de clase, judíos y gentiles. Entonces, claro, ¿no? Por el contexto entendés entonces cómo está usando la palabra el apóstol Pablo. Y eso es lo que te da claridad y te lleva entonces a entender. Entonces no está hablando universalismo. Entonces no está hablando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, cada uno y todos los hombres, porque si entendemos desde la perspectiva de la soberanía de Dios, entonces si Dios desea que alguien se salve, lo va a salvar y punto. ¿Quién lo va a detener? Por eso es importante, digamos, que leer diferentes traducciones bíblicas. Exacto. Uno se desenreda. Exactamente. Entonces, en el caso, si una vez más me lee 2 de Timoteo 2:4-6, hermana. 1 de Timoteo, 2:4-6. 2:4-6, del 2 hasta el 6. Sí, Una traducción viviente. léalo pues. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Hasta el 6. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Exacto. Léamelo en la versión en Reina Valera, ¿no? Solo el 6, hermano. Solo el 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermana Diana, Marcos 10:45, el cual se dio en rescate por todos. Fíjese bien ese detalle, se dio en rescate por todos. Aquí dice el mundo y en esa versión. Aquí dice otra versión, ¿no? Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Correcto, quiere salvar a todos, exactamente. Entonces, de hecho, vamos a ver Marcos 10:45. En el caso, un detalle que salté aquí, Uper Panton, por todo, señala un ofrecimiento universal a través del Evangelio, para lo cual Pablo fue constituido como apóstol de los gentiles, en el sentido de, como estábamos remarcando, en el sentido sin distinciones de clase. Pero si nosotros fijamos en Marcos 10:45, léelo, hermana Diana, vamos a ver que el apóstol Pablo, hermano Roger, está tomando de esto que dice el Señor en el caso de Marcos 10:45. ¿Cómo dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ya notó su vida en rescate.
por muchos. Ya no toma el adjetivo todo, ahora utiliza polon. Ya miró, entonces el apóstol Pablo toma, pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo entonces con ahora aplicar el adjetivo todo? Está refiriéndose a toda la humanidad, o hay algo que tenemos que ver ahí, porque Cristo nos está diciendo por todo, dio su vida en rescate, por mucho. Y hay una diferencia o no hay una diferencia entre mucho y todo. Entonces hay una diferencia. ¿Qué es lo que está interpretando entonces el apóstol Pablo? ¿Está cambiando las palabras del Señor o realmente el matiz es el mismo? ¿Se imagina? Entonces el apóstol Pablo no está hablando de universalismo. Entonces, y eso es importante que nosotros lo entendamos, pues lo entendamos. Entonces, mis hermanos, por aquí regreso. Como se puede observar, el adjetivo utilizado por el Señor en el vocablo mucho, polon, indica por quienes se entrega. Esto no entra en contradicción con la declaración del apóstol Pablo cuando entendemos su contexto gramatical. Entonces, Upper Panton señala un ofrecimiento universal a través del Evangelio, para lo cual Pablo fue constituido como apóstol a los gentiles, en el sentido sin distinciones de clase. O sea que la salvación no es un patrimonio exclusivo de una nación, pero tiene aplicación selectiva según la voluntad y el propósito de Dios, que es la afirmación bíblica. O sea, no es patrimonio de una nación como tal. Ese es el contexto, ¿no? Digamos así, del debate o el propósito de la carta, para aclarar realmente que estos judíos, estos judaizantes, estos falsos, no tenían monopolio de la salvación, sino que era para todos los hombres de todas clases, sin distinción, pero que había una aplicación según la soberanía de Dios. O sea, que el Señor ha aplicado la salvación solamente a los objetos de su gracia, y eso es lo que estamos hablando aquí. Ahora, algo que debemos de tomar en consideración a la hora de interpretar textos que abordan una doctrina fundamental de la fe cristiana es el contexto soteriológico general de las Escrituras, es decir, cómo Dios salva a través de toda la narración bíblica. O sea, por lo menos en el caso de la salvación es un tema fundamental, hermano, para la fe cristiana. Entonces, no solo puedo basarme en un pasaje, sino que yo tengo que ver a través de todas las Escrituras, ese digamos, entramado, ese tejido de la salvación en todas las Escrituras, cómo Dios viene salvando a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a través de toda la historia, cómo salva el Señor, porque eso me va a ayudar a entender entonces de qué está hablando. Porque si de repente en el Antiguo miramos que Dios elige a uno y desecha a otro, que Dios eligió a Abraham para hacer un pueblo y que Dios desechó a otras naciones, que Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú, y miramos cómo Dios desplazó otras naciones para meter a su pueblo de Israel. Entonces, y nos vamos entonces al pasaje que estamos leyendo en el caso de Pablo. Entonces miraríamos una contradicción, porque el Señor quiere que todos sean salvos, dice el apóstol Pablo, pero miramos a Dios actuar de otra manera en el Antiguo Testamento, y por eso tenemos que ir realmente a mirar a la luz de todo ese contexto soteriológico cómo Dios viene salvando, y entender entonces en el contexto gramatical del pasaje qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo acerca de la salvación. ¿Está hablando de universalismo? No está hablando de universalismo. Habla de salvación para todos los hombres, sí, sin distinción alguna. No hay clase, no hay clasismo en Dios. Dios no hace excepción de personas en ese sentido, hermano, ¿se imaginan? Entonces eso es importante que lo entendamos. Hemos visto que la aparente universalidad del deseo divino, lejos de representar una intención frustrada, revela más bien el alcance misional de su voluntad salvadora, dirigida a toda clase de personas sin distinción, pero con aplicación soberana. Es por tanto necesario aclarar que la expiación, aunque ofrecida sin frontera, sigue operando bajo los propósitos determinados de Dios y no bajo la autonomía del hombre, no bajo el libre albedrío del hombre, hermana Nidia. Ya, no es que Dios le pregunta, ¿querés? Honestamente, hermana Nidia, si Dios le dijera, ¿querés salvarte? ¿El hombre qué le diría? No, estoy ocupado. No, tengo que hacer esto. No, tengo otras prioridades. No, el hombre diría que no, porque realmente eso, como dice el mismo Cristo en Juan 3:19, que el hombre amó más las tinieblas que la luz vino al mundo. Pero ellos no quisieron amar la luz, sino que amaron las tinieblas. Por lo tanto, que si la salvación, hermano Roger, dependiera de la voluntad y libre albedrío del hombre, entonces la verdad es que nadie sería salvo. Pero esto, en el caso del provisionista y otros que semipelagianos y pelagianos que ponen, digamos así, en las manos del hombre la salvación y piensan que ellos tienen la última palabra, entonces nunca serían salvos, porque la naturaleza carnal caída no desea la salvación,
¿Se imagina? Entonces debemos de entender eso. Para concluir, telei, que es el verbo, ¿no?, que miramos en el versículo 4, hace referencia a la voluntad activa de Dios de salvar a todos los hombres de todas clases. Esto no indica universalismo, una vez más. Antilutrón, que es la otra palabra que habla de sustitución, indica el pago a cambio del rescate de los muchos, que son los todos a los que Pablo hace referencia en el versículo 6. Entonces, ustedes revisen el video, ¿no?, por si se perdieron el principio, para que ustedes miren el hilo de pensamiento y puedan entender realmente. Hasta aquí nosotros hemos demostrado con este análisis que, si bien es cierto que el texto hace referencia a todos los hombres, Pablo no enseña universalismo, porque si esto es así, el provisionista, si es consistente con su teoría, tiene que reconocer que todos, sin excepción, serán salvos, algo que el testimonio general de la Escritura no enseña. Por lo tanto, el defensor del provisionismo queda sin sustento bíblico para sostener su postura de una expiación ilimitada. La aceptación de esta doctrina, por mucho, no se debe a un estudio concienzudo de su auditorio, sino que sus proponentes apelan a la sensibilidad emocional de su oyente. ¿Por qué, hermano? Lamentablemente, digamos, una expiación ilimitada es más aceptable que una limitada. Porque sus proponentes, hermano, apelan a los sentimientos y a las emociones. Porque imagínense, cuando hablamos de hermana Nidia, que usted es salva y la cristal no es salva, entonces claro, eso te toca decir, como yo quiero que mi hija sea salva, yo creo que mi marido sea salvo, yo creo que mi familia sea salvo, pero entonces me gusta más esta enseñanza, pero realmente el que me guste esta enseñanza, eso no demuestra que es bíblico. Y el problema es que estos hombres apelan a los sentimientos y a las emociones con cierta elocuencia y aparente contundencia bíblica, pero cuando nosotros examinamos en detalle, con detenimiento la Escritura, nos damos cuenta que, querramos o no, nos guste o no, la expiación es limitada. Hace referencia que este rescate fue por mucho, como el Señor lo describe en Marcos 10:45, y que esto todo implica todo, sin excepción de persona, en el apóstol Pablo. Eso es lo que hace referencia a él. Entonces, y eso es lo que tenemos que entender. Por lo cual, son las doctrinas de la gracia las cuales preservan la soberanía de Dios y exaltan su gloria en la salvación de los hombres, porque lo que Él quiere, eso hace. Amén. Entonces, lo que Él quiere, eso hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y esto es lo que nosotros entendemos, pues, realmente. Entonces, mis hermanos, si Dios primero, pues, porque es una serie de temas que estoy abordando acerca de esta postura, hermano, provisionista, y el documento que ellos tienen, pues hay unos pasajes, pero imagínense, solo este pasaje de 2 Timoteo 4:6 me tomó trabajo, pues, desmenuzarlo, y entonces ya el otro pasaje no me va a alcanzar, pues, ni el tiempo, sino que tendría que compartirlo en otro momento, en otro día. Pero creo yo que si nosotros revisamos el pasaje, ¿no?, y ustedes leen el estudio, se van a dar cuenta que realmente esta salvación es por soberanía de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, ¿en qué sentido? Y vuelvo a enfatizar, sin distinción de clases. Dios quiere que el pobre, el rico, sean salvos. El judío, el que no es judío, sea salvo. Y por eso el evangelio se está predicando. Pero este evangelio solamente va a pegar, como decimos nosotros, en aquellas personas que están predestinadas para salvación. Y esa es la realidad. Así que, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, consulta, si de repente no entendieron algo, pueden mandar sus mensajes, me preguntan y vamos a orar, vamos a orarle al Señor. Gracias, Señor Dios bueno. Gracias, Dios bueno, por tu infinita misericordia. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu provisión. Gracias por cada circunstancia, Señor, que viene en nuestra vida. Dios, te pido que en este tiempo, en estos últimos tiempos, Señor, traiga sobre nosotros un avivamiento en nuestra vida, Señor, un avivamiento espiritual, un despertar de nuestra vida, un deseo, Señor, para buscarte, un deseo para considerarte en nuestros caminos, Dios mío. Este mundo cada día va de mal en peor, Señor. El hombre está manifestando su maldad cada día, Dios. Y esto es evidencia de que tú pronto vienes, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a no apartarnos de esa comunión, Señor, a considerarte en nuestros caminos, a tenerte como prioridad. Te presento la vida de mi hermana Nidia, de mi hermano Roger, esta familia, Señor, que sea usted ayudándole en medio de cada circunstancia, de sus pruebas, de sus tribulaciones, sus luchas.
Que sea usted avivando ese fuego, Señor, en ellos, ese fuego, ese deseo de buscarte constantemente. Que sea usted dando dirección y sabiduría para tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Bajo la guianza de tu palabra, Señor, que es el manual para nosotros. Gracias por mi familia, gracias por todos aquellos hermanos, Señor, que están atendiendo el mensaje, aquellos que están pendientes de los mensajes. Ten misericordia de aquellos, Dios mío, que están en esa etapa de enfriamiento. Ayúdale, Señor, a retomar el camino. Ayúdale, Señor, a volver al primer amor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos. Maranata.